Si bien se celebra en varios países de Latinoamérica, México es el país que más representa esta particular festividad. En México, el Día de Muertos es una tradición donde se le rinde homenaje a los familiares y amigos que han fallecido con el paso de los años. En muchos de nuestros pueblos, inicia el 28 de octubre y termina el día 2 de noviembre. Como dato curioso, la UNESCO declaró la festividad mexicana como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. El origen del Día de Muertos es muy antiguo, ya que los pueblos prehispánicos de Mesoamérica le rendían culto a los muertos para celebrar la vida. Pero con la llegada de los españoles, se fue mezclando con la festividad de todos los santos y los fieles difuntos de la Iglesia Católica. Con el paso de los años, dio resultado lo que conocemos actualmente como Día de Muertos. También coincide en fechas con el Halloween, una celebración de origen celta llamada Samhain, que significa fin del verano. Aquí se celebraba el fin de la temporada de cosechas para dar comienzo al nuevo año celta, coincidiendo con el solsticio de otoño. Todo aquel que tuviera una muerte natural llegaría al Mictlán, en lugar de los muertos, pero para esto tenían que cruzar un río con la ayuda de un xolescuintle, un perro sagrado que sería compañero en la vida y en la muerte. En Día de Muertos, recordamos y nos reunimos con nuestros seres queridos como familiares y amigos. Al mismo tiempo, celebramos la vida después de la muerte. Para esto, se hace una ofrenda en honor de los fallecidos. Como comenté al inicio del video, en varios pueblos de México inicia el 28 de octubre y cada pueblo tiene sus distintas creencias a lo que se va haciendo en el paso de estos días. Las que comentaré son del estado de Oaxaca. El día 28 de octubre se prende la primer veladora y se coloca una flor blanca para los que murieron en accidentes o de una forma muy violenta. El día 29 de octubre se prende otra veladora y se coloca un vaso con agua para los difuntos desamparados y olvidados. El día 30 de octubre se prende una nueva veladora, dejando otro vaso con agua y un pan de muerto o pan blanco. Esto es para los que se fueron sin tener nada que comer. El día 31 de octubre se prende otra veladora, se pone otro vaso con agua, otro pan de muerto y se agrega fruta. Esto es para los muertos de nuestros muertos, es decir, bisabuelos y tatarabuelos. El día 1 de noviembre es el Día de Todos los Santos, fecha en la que llegan todos los angelitos que fallecieron siendo niños. En este día se pone toda la comida en ofrenda. Esto es lo que mencionaba entre la mezcla de la cultura mexica con la Iglesia Católica. Al día 2 de noviembre se le conoce como Día de los Fieles Difuntos y se tiene la creencia de que en este día llegan los difuntos adultos a recoger y comer lo que la familia colocó. Se quema el incienso de copal y se adorna un camino con pétalos de cempasúchil para guiarlos a la ofrenda. El agua es la fuente de la vida. Se le ofrece a las ánimas para que sacien su sed después de su largo recorrido y para fortalecer su regreso. En algunas culturas simboliza la pureza del alma. La sal es el elemento de purificación. Sirve para que el cuerpo no se corrompa en su viaje de ida y vuelta para el próximo año. Las velas o veladoras alumbran el camino para que las almas de nuestros seres queridos encuentren sus antiguos hogares. En varias comunidades indígenas, cada vela representa un difunto. Es decir, el número de veladoras que tendrá el altar dependerá de las almas que quiera recibir la familia. El copal era ofrecido por los indígenas a sus dioses y se utiliza para limpiar el lugar de los malos espíritus, y así el alma puede entrar a su casa sin ningún peligro. La figura de la calavera se representaba desde la época prehispánica, de diversas formas como el zompantle, un altar a la muerte que ilustra el tradicional paso de lo terrenal a lo espiritual. Este altar tenía la característica de estar formado por hileras de cráneos de las personas sacrificadas en honor a los antiguos dioses, un ritual muy común en las culturas mesoamericanas por su nivel de creencia. Para Mictlantecutli, el dios del inframundo, esta era una ofrenda maravillosa que aseguraba el paso de las personas a otros niveles.
Con la creencia y conquista de los españoles, los rituales que iban en contra de los preceptos de la religión católica fueron prohibidos y en muchos casos, ante la resistencia de los pueblos indígenas por eliminarlos, se sustituyeron por otros. Es el caso de esos deliciosos dulces en forma de cráneos, que no solo sirven para recordar a los muertos, sino también el destino que todos compartiremos. Al igual, también son una forma de agasajar nuestro paladar, ya que aparte de ser de azúcar, hay de amaranto, de gomita y de chocolate. ¿Cuáles son tus favoritas? Y por último, el papel picado, una artesanía mexicana hecha en papel de seda. Se utiliza también para decorar fiestas patrias. Los 4 elementos se encuentran en la ofrenda. El viento se representa quemando el copal, la tierra se representa con la sal, el fuego son las velas o veladoras y el agua, obviamente, es el agua. Y todo esto es lo que no debe faltar en una ofrenda. Si tú crees que me faltó comentar algo, te invito a que lo pongas en los comentarios para que los demás que vean este video se enteren. Al igual que si tus familiares te enseñaron de otra manera cómo celebrar Día de Muertos, ponlo en los comentarios para que todos nos podamos enterar. Como dije en varios momentos del video, se celebra de distintas formas en diferentes estados del país y no por eso significa que una esté mal y que otra esté bien. Creo yo que lo importante es que no se pierdan nuestras tradiciones y las sigamos haciendo. Hay personas que nada más ponen su ofrenda el día 1 y 2 de noviembre, no por eso significa que esté mal. Y bueno, eso es todo por el video. Te invito a que le des like, te suscribas si no lo has hecho, igual lo de la campanita. Sin más, nos vemos en el próximo video.